Este video está preparado para los estudiantes de la carrera de Gestión Turística y Hotelera del paralelo 3B de la carrera de Gestión Financiera. Iniciamos con el nuevo tema que titula Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Ya la clase anterior hicimos una introducción breve acerca de estos conceptos. El proceso de análisis e interpretación de estados financieros lo componen tres etapas. La primera, la información; la segunda, el análisis financiero; y la tercera, el diagnóstico financiero. Para poder realizar un análisis financiero y elaborar un diagnóstico financiero, requerimos de información financiera. La información financiera de las empresas están registradas en los estados financieros contables. Estos son balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y el estado de cambio patrimonial, y las notas a los estados financieros. Toda esta información debe presentar ciertas características. Número 1, la confiabilidad. Los datos que se registran en estos estados financieros deben ser confiables, deben ser reales, deben ser válidos. Y para certificar la validez de los estados financieros, existen firmas, empresas que emiten un informe de auditoría financiera, el cual es un informe el cual certifica la validez de los estados financieros. En este momento vamos a revisar los estados financieros de la sociedad hotelera Los Tajivos, estados financieros al 31 de diciembre del año 2018 y el año 2017. Como ustedes pueden observar, este documento, antes de presentar los estados financieros, presenta un informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En nuestro caso, el auditor o la firma auditora es la tan conocida firma PricewaterhouseCoopers SRL. Entonces, este es un informe y una emisión de una opinión respecto a los estados financieros, dando a entender que los estados financieros podrían o no tener alguna salvedad. Y cuando hablamos de salvedad, hablamos de alguna observación a los estados financieros. Luego de presentar el informe de auditoría, bien, comienza a presentarnos los estados financieros. El balance general, como ustedes conocen, presentará los principales grupos del balance general: el activo, el pasivo y el patrimonio. Al menos en este documento nos presentan 2 años de información financiera, lo cual es importante porque mínimamente requerimos información de 2 años para tener una mejor perspectiva de la posición financiera a una determinada fecha. Luego del balance general nos presentan el estado de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre del año 2018 y 2017. Bueno, la estructura también la explicamos en clases. Primero encontraremos los ingresos, es decir, los ingresos por los servicios prestados, que en este caso son las ventas, restado los costos por servicios, la utilidad bruta y toda la estructura que ya conocemos y que avanzaron en materias como contabilidad y contabilidad de costos y presupuestos. El tercer estado financiero que se nos presenta en este momento es el estado de evolución de patrimonio o estado de cambio patrimonial. Como ya se les mostró en algún momento y se les mencionó, este estado de evolución en patrimonio registra todos los cambios, ajustes, reservas que ocurrieron en un periodo y que afectaron el patrimonio. El otro estado financiero que también se mencionó en clases anteriores es el estado de flujo de efectivo, en este caso terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Este estado financiero analiza 3 flujos de efectivo. El número 1 es el flujo de actividades de operación, el segundo es el flujo de efectivo por actividades de inversión y el último es el flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Entonces, este estado financiero nos permitirá conocer y analizar el comportamiento del dinero
durante un periodo, en este caso una gestión, a partir del análisis de estas tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Luego de presentar los principales estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambio patrimonial y el estado de flujo de efectivo, encontraremos las notas a los estados financieros, que son notas aclaratorias a cada una de las cuentas, o al menos las que requieren una mayor explicación. Por ejemplo, acá ustedes observan en el balance general la cuenta disponibilidades, y acá al lado hay una columna que tiene como título nota, y observamos que si queremos ampliar un poco más la información acerca de las disponibilidades de esta empresa, nos dirigiremos a la nota número 4, la cual ampliará más la información, la nota número 3 y la nota número 4. Ok, como ustedes observan acá, la nota número 4 hace referencia a todas las cuentas que incluye las disponibilidades. Y ustedes pueden observar que esta empresa tiene caja moneda nacional, caja moneda extranjera, banco moneda nacional, banco moneda extranjera, con cada uno de sus datos. Por lo tanto, esta información me permite, a partir de las notas a los estados financieros, ampliar la información de una determinada cuenta o un determinado grupo dentro de los estados financieros. Entonces, para conocer el tema de cuentas por cobrar comerciales, me dirigiré a la nota número 5. Toda esta información es lo que se denomina como información financiera. Vuelvo a reiterar, necesitamos una información financiera válida y confiable, y solamente una firma auditora financiera nos podrá dar una validez, un informe de validez de la información. En este caso tenemos todo lo necesario. En las clases distribuimos los estados financieros del Hotel Estrella Azul, que también es una información que nos permitirá aplicar los instrumentos y herramientas para desarrollar el tema y elaborar un análisis financiero. La meta para este tema es que al final nosotros podamos realizar un análisis financiero, y de eso se trata estas clases, de poder realizar un análisis e interpretación de los estados financieros a partir de los instrumentos con los cuales contamos. Bien, una vez que ya tenemos la información que está auditada, que ha sido validada por una firma, ha emitido una opinión respecto a la información que es válida, es real, es confiable, entonces procederemos a realizar el análisis financiero. El análisis financiero es un proceso, es un análisis integral, es un proceso que es característica de cada uno de los análisis. En este caso, el análisis de estructura tiene un procedimiento específico, el análisis de tendencia también, y el análisis mediante índices financieros también. Por lo tanto, estos tres serán los tres análisis que estaremos desarrollando en estas clases y en estas semanas que estaremos dictando las clases por este medio. Una vez que realicemos los análisis financieros, podremos realizar los diagnósticos financieros, hallando ciertas variaciones en las cuentas, determinando hallazgos respecto a la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad, indicadores importantes al momento de emitir una opinión acerca de la posición financiera de la empresa, y las recomendaciones pertinentes para el caso. Vuelvo a reiterar el proceso entonces: información financiera, análisis financiero y diagnóstico financiero. Bien, el diagnóstico financiero. ¿En qué consiste el diagnóstico financiero? El diagnóstico financiero consiste en la determinación de la situación financiera de la empresa respecto a la liquidez, al endeudamiento, a la eficiencia para administrar sus activos y la rentabilidad. Como mencioné en clases, el diagnóstico financiero podemos ilustrarlo a través del diagnóstico médico. El médico emite un diagnóstico de ciertas áreas de la persona, del ser humano, las cuales están afectando su salud.
Entonces, puede ser que un paciente esté enfermo del riñón, de los pulmones, del corazón, del estómago, del sistema nervioso y muchos componentes. Bien, pues para una empresa un diagnóstico financiero estará relacionado a estos componentes: la liquidez, el endeudamiento, la eficiencia para administrar sus activos, la rentabilidad, el rendimiento y un conjunto de variables financieras, pero para nuestra materia solamente analizaremos estos 4 componentes. Es cierto que la empresa, financieramente hablando, no solamente analiza la liquidez, endeudamiento o rentabilidad o eficiencia para administrar sus activos, sino que también estamos hablando de pronósticos, estamos hablando de costos, estaríamos hablando acerca de los márgenes de ganancia, puntos de equilibrio, estaríamos hablando acerca de los apalancamientos financieros, estructuras de inversión, estructura de financiamiento, pero para nuestra materia solamente analizaremos estos 4 componentes. Por lo tanto, así como un médico requiere de unos análisis antes de emitir un diagnóstico, también nosotros para emitir un diagnóstico financiero requerimos un análisis financiero. El diagnóstico financiero se realiza mediante el análisis financiero, eso está claro. Solamente podemos emitir un diagnóstico siempre y cuando tengamos un análisis financiero. Es decir, que el análisis financiero sirve para diagnosticar la posición financiera de la empresa. Por lo tanto, el análisis financiero no tiene un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para diagnosticar la posición financiera de la empresa. Por lo tanto, y redondeando, el análisis financiero es un instrumento para diagnosticar la posición financiera de la empresa. Y elaborarlo es un proceso no tan complicado, y eso lo vamos a ver en la práctica. En nuestro caso, para el análisis e interpretación de estados financieros, tomaremos un análisis integral financiero, aplicaremos un análisis integral financiero que incluye 3 tipos de análisis: el análisis de estructura, el análisis de tendencia y el análisis mediante índices financieros. Cada uno tiene una característica particular y eso es lo que estaremos presentando en las clases siguientes.